Bueno, entonces, pues hablamos sobre la clase es el nuevo nacimiento. Para poder ver el potencial del reino de Dios es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? Dice aquí, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Quién le gustaría responder? Sería una cuestión, Jairo, de ir aprendiendo, de ir conociendo, porque como los bebés, ¿no? Van naciendo y ellos van descubriendo esas cosas, se van como que aclimatando, por decir algo, a las nuevas etapas y van creciendo, ¿no? De esa manera, no sé si esté bien. Ok, bueno, es una perspectiva, está bien, es correcta en parte. ¿Quién más? Yo, Adelante, Jaime. bueno, dice la palabra que nacemos de nuevo en cuanto decidimos de propia voz, de propia voluntad, ¿verdad? Aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, es Romanos 10:9, donde dice que por declarar la palabra, ¿verdad? Con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón, somos salvos. De ahí viene, digamos, este principio de que nacemos de nuevo, que cuanto recibimos por decisión propia a Jesús como nuestro Señor. Sería un nuevo nacimiento. Así es, Jaime, muy bien, gracias. Entonces, es verdad, Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, declara y dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, recibir en arrepentimiento, como vimos en la clase pasada, me arrepiento de las obras muertas y recibo la obra de Cristo, dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, las promesas de Dios no son sí y no. O sea, no es, no, sí, déjame ver, aguántame tantito hasta que tú crezcas y seas maduro, entonces ya te voy a considerar mi hijo. Sino que vemos que las promesas de Dios, dice la palabra, que en Cristo Jesús son sí y amén. Es decir, que si yo me arrepiento, ¿verdad? Como vimos la clase pasada, utilizo esa llave del arrepentimiento de obras muertas, creo en el nombre de Jesús, entonces Él me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Es un milagro, es por gracia. Y dice aquí que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no podemos ser engendrados de sangre, de carne, ni de varón. Esto quiere decir que el nuevo nacimiento no puede ser por causa de padres humanos, aunque tus padres hayan sido cristianos, aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano. Y esto es lo que se preguntaba Nicodemo, porque Nicodemo era uno de los fariseos, ¿verdad? Él, si lo vemos en el tiempo de hoy, quizá Nicodemo era un pastor, era un sacerdote, era alguien que estaba muy apegado a la religión y probablemente sus padres también lo habían sido de esa manera. Y entonces Nicodemo, pues, pensando, dice, ¿será que es necesario regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús tuvo que aclararle y le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, a lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces el nuevo nacimiento significa que Cristo
nos ha vuelto a dar vida a nuestro espíritu humano, restaurando de esta manera el plan de Dios, ¿verdad? De esa vida, en el momento que recibimos a Jesús, somos engendrados, ¿verdad? Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios en ese momento. En el capítulo 5 de Primera de Juan, habla algunas cosas poderosas respecto al nuevo nacimiento. En ese capítulo, algunas cosas que he resaltado, dice que, por ejemplo, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Sí? O sea, si tú has creído que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, entonces has nacido de Dios. No importa la raza, porque dice todo aquel. Entonces quiere decir que no importa la raza, no importa el color, no importa la edad, no importa la región geográfica donde hayas nacido, no importa el contexto social en el que vivas o tu pasado. Si crees que Jesús es el Cristo, has nacido de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ha dado vida eterna, dice ahí en esos versículos, dice y que esta vida eterna está en su Hijo. Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De modo que si tú recibiste, ¿verdad? Vamos a hablar de la semana pasada, donde hiciste nuevamente esa confesión de fe, o en aquel momento cuando tú recibiste por primera vez a Jesús, en ese momento tú has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento significa, por lo tanto, nacer en Cristo. Es muy importante esto porque en esto vamos a centrar la enseñanza de esta lección. Y es que hemos nacido en Cristo. Es decir, un versículo muy común que utilizamos, ¿verdad? Para hablar del nuevo nacimiento es 2 Corintios 5:17. Y nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero compartir con ustedes una imagen. Déjenme ver si me permite aquí compartir la pantalla. Ajá. Quiero que veamos esta imagen. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Entonces, eso es lo que significa. Nosotros estamos en Cristo. Es decir, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto quiere decir, lo que comentaba Anita ahorita en lo que ella estaba diciendo, es que ya no pertenecemos más a la raza caída del primer Adán. Del primer Adán. Dice, ahora las cosas viejas pasaron, perdón. A ver, estoy tratando de regresar a la reunión de Zoom. Aquí. Ok. Permítanme un momento más porque estoy aquí con... Vinieron a tocar. Pero, no, pero.
Perdón, ya, disculpen la interrupción. Ok, entonces comentaba que esto significa que ya no pertenecemos más a la raza caída del primer Adán, es decir, ya no estamos en Adán, ¿sí me explico? Ahora pertenecemos a la raza redimida del segundo Adán, el cual es Cristo. ¿Se acuerdan que en la primera lección hablamos acerca de que fuimos creados según la especie de Dios? ¿Sí? Entonces, en Cristo, en el segundo Adán, hemos sido restaurados nuevamente a la especie de Dios, hemos sido restaurados a la raza redimida del segundo Adán. Es decir, ahora estamos en Cristo. El nacer en Cristo, al nacer en Cristo, entonces podemos ver el potencial del reino. Esta frase de la que decimos, o estoy hablando, haciendo énfasis y que voy a centrar en esto toda la enseñanza del nuevo nacimiento, es esta frase en Cristo, o su equivalente. En algunas ocasiones se menciona que en Él aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, creo que Dios quiere darnos un mensaje importante a través de ella. Los versículos que leímos, por ejemplo, ahí en Romanos 8, 29 al 30 y en algunos otros versículos, dice que a los que conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también los llamó, y a los que los llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, Dios te conoció antes de la fundación del mundo. En Cristo, ahorita vamos a hablar de eso, Dios te predestinó, te llamó, te justificó, te redimió, te santificó, te glorificó para restaurarte a la imagen de Cristo, para adoptarte como hijo y para darte herencia en la tierra y en el cielo, con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel, dice la palabra, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, con el propósito de extender su reino. Ahora, vamos a comenzar ahí con la primera declaración de estos versículos. Ahorita les voy a mencionar algunos versículos para que los vayan anotando, pero dice que fuimos predestinados en Cristo. Voy a poner aquí nuevamente esa imagen que ya teníamos para irla explicando. Ok, entonces ahí estamos, fuimos predestinados en Cristo. Romanos 8, 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:5 y versículo 11 dicen, declaran, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que en él asimismo tuvimos herencia. Nuevamente habla y dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor ha hecho es que Él nos predestinó. Esta palabra predestinar o predestinado significa
determinar anticipadamente significa ordenar o decidir con antelación. Ahora, podemos decir, ok, entonces, si hablamos que hemos sido predestinados en Cristo, no, mi intención con esta clase no es crear un debate respecto a la predestinación o a la teología de la predestinación, sino más bien es entender, ¿verdad? Un contraste, un balance y saber que lo que el Señor nos ha dado en Cristo es algo en lo que tenemos que tener seguridad, ¿sí? Por una parte, entonces, predestinar, la palabra predestinado viene de la palabra griega prorizo, ¿verdad? Que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Cuando vemos el plan de Dios, cuando vemos el corazón de Dios, por una parte vemos que Él dice en 1 Timoteo 2:4 que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Como lo aprendimos en las clases pasadas, Cristo murió por toda la humanidad. Sin embargo, hay una condición para que seamos constituidos justos por medio de la fe, y es que tengo que recibir la dádiva de Dios, ¿verdad? Entonces, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. El sacrificio de Dios se ha hecho para todos. Sin embargo, no todos serán salvos. ¿Sí me doy a entender? No todos serán salvos. En Romanos 10:9 nos dice que si nosotros confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a aquellos que creen en Él o a aquellos que lo buscan. Es muy importante entender esa naturaleza de Dios. Dios desea que todos se salven. Dios les da la oportunidad de aceptar la dádiva a través de Jesucristo. Él no rechaza a aquellos que creen en Él, no rechaza a aquellos que lo buscan. Aún Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Es decir, todos los hombres, toda la humanidad tiene la misma oportunidad. Ya una vez Adán, ¿verdad? Y Eva, los escogidos de Dios, creados por Dios, escogidos de Dios, echaron a perder los deseos de Dios al pecar en el huerto. Echaron abajo, ¿verdad? El plan original que Dios tenía para ellos. También una vez el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, fue ya rechazado por rechazar al Mesías. Aunque Dios es poderoso para volverlo a injertar y restaurar nuevamente, pero es necesario que el pueblo de Israel también crea que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo, ¿verdad? Entonces, también hoy en día el Señor nos advierte a los escogidos de este tiempo, a la iglesia. Dice que vendrán tiempos en que vendrán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales, prodigios, y de ser posible, engañarán aún a los escogidos. Entonces, en mi opinión, ¿verdad? La predestinación y la fe trabajan juntas. De alguna manera, este misterio combina estas dos verdades. Por un lado, el deseo de Dios de que todos se salven y todos nuevamente tengan la capacidad de elegir y recibir la gracia de Dios. Por otra parte, Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a Cristo si el Padre
no lo trajere. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que Dios ama al mundo, que por esta razón Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte de la predestinación es, en algún sentido, en la teología, dice, ¿sabes qué? Dios ha determinado a que algunas personas sean salvas y otras personas no. Yo creo que Dios conoce quiénes seremos salvos, ¿verdad? Pero creo que Dios le da la oportunidad a todos para que puedan aceptar esa dádiva. Pero creo que muchos la rechazan y muchos la rechazarán, ¿verdad? Una vez, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de aceptar esa dádiva, pero una vez que ya estamos muertos, ya no podemos alcanzar esa gracia. ¿Sí me explico? A mí me tocó en una ocasión, tenía un tío que estaba enfermo de diabetes por muchos años y en un tiempo el Señor puso mucha carga por él en mi corazón. Entonces le hablé un día, que el Señor me puso en mi corazón marcarle. Hablé con él y le dije, ¿cómo está, tío? Me dijo, bien, mañana voy a una consulta de rutina al ISSSTE. Y yo le comencé a hablar, le dije, mire, digo, el Señor me ha mostrado que parte de por qué usted está padeciendo con la diabetes es porque en su juventud usted fue rebelde a sus padres y no honró a sus papás. Dije, no me gustaría que se moleste por lo que le quiero decir, pero me gustaría ayudarle a orar en arrepentimiento, ¿verdad? De esas cosas y usted pueda ser libre de esa enfermedad. Y él me contestó molesto, enojado y me dijo, no, a mí mis padres me enseñaron en la iglesia católica, te agradezco, pero la verdad no necesito tus oraciones. Le dije, no, está bien, tío. Le dije, no, mi intención es que se moleste. Y bueno, al siguiente día él fue a su chequeo de rutina y ya no salió de ese lugar, ¿verdad? Ahí falleció en el hospital. Ni siquiera iba a ser internado ni nada, le dio un paro y ahí quedó. Entonces creo que Dios nos da la oportunidad a todos, ¿sí? Sin embargo, a su vez, en su soberanía, creo que Dios conoce quiénes aceptarán y quiénes no. Al final, creo que también parte de esa decisión de responder está en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío. Entonces, en 2 de Pedro 1:10 nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, como comenté en un principio, mi punto no es crear una polémica sobre la predestinación, sino más bien saber que ahora, al nacer de nuevo, puedo ver y darme cuenta que el Padre me ha traído a Cristo, por lo cual yo lo he podido recibir y entonces soy escogido, ¿verdad? Para permanecer en Cristo. Y ahora puedo ver esa importancia de saber, soy escogido por Dios. A través del nacer de nuevo puedo ver el camino que debemos caminar y crecer en esta revelación hasta que sea una seguridad en mi corazón, ¿verdad? Yo sé que todos los que estamos aquí, esto es algo muy básico, pero es muy importante que nuestros grupos de hogar o las personas que vamos a discipular, la gente debe tener la seguridad en su corazón de decir, yo soy escogido por Dios. Si ya has recibido a Jesús, si no le has rechazado, eres escogido, eres elegido, eres predestinado, ¿verdad? Ya estás en eso. Ahora tienes que crecer en esa verdad. Tienes que permanecer en esa verdad, ¿verdad? Que es en Cristo.
Ok, hasta esta parte de aquí, espero no haber confundido, espero haber sido claro, pero si hay alguna duda o un comentario o algo que añadir, pues me gustaría que lo comentaran, ¿verdad? Nos enriquece a todos, nos ayuda a todos, a lo mejor usted tiene dudas y entonces podemos resolverlas o podemos ir a orarlas y luego ya resolverlas. ¿Qué piensan hasta este punto? ¿Nada? ¿Todavía? Yo pienso que este tema es muy importante porque en realidad es un paso de una ciudadanía que estamos adquiriendo mediante el sacrificio, mediante Jesús, porque es a través del nuevo nacimiento que somos rescatados, sacados de un reino de oscuridad, de tinieblas, una condición de pecado que luego somos trasladados mediante el nuevo nacimiento. Sin embargo, yo tengo siempre como una pregunta Sí. de cuándo efectivamente en la persona sucede este nuevo nacimiento, porque ocurre que algunas veces algunas personas llegan a, por decirlo así, a los pies de Cristo, hacen la oración y aparentemente son personas que se han arrepentido, han entregado su vida a Cristo. Sin embargo, todavía hay como un tiempo, un proceso en donde la persona como que no está muy convencida de ese cambio, hasta que en algún momento el Espíritu le revela y lo agarra, ¿no? Sí. Porque yo pienso que, no sé si para ustedes, pero creo que en alguna medida lo hemos ido experimentando también cada uno, tal vez de una manera distinta, pero en mi caso, yo hice una oración junto a mi esposa en una iglesia en Lima y pues yo ya estaba, mediante esa oración, pensaba que ya era de Cristo, estaba en Cristo, pero tal vez no lo entendía muy bien así. En el caso de mi esposa, ella se agarró de Cristo y ya, ella estaba ahí, leía la Biblia de manera bien entregada, pero yo como que demoré un tiempo, una buena cantidad de tiempo en convencerme, no sé si la palabra es convencerme o que ya el Espíritu ya me dijo, mira, sabes que tú ya no puedes seguir caminando así, contendiendo con tu esposa, discutiendo con ella y poniendo tus razones. Entonces, fue ya después de un tiempo que entró una convicción en mi corazón de decir, sí, yo creo que ahora Cristo vive en mí, pero yo había hecho ya la oración un tiempo antes. Entonces, Sí. Es esto... muy interesante la pregunta que haces, hermano Claudio, porque, y es precisamente, primero que nada, sí es la palabra, es convencer. De hecho, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo tiene un plan. Después de que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y aun cuando no lo hemos aceptado, el Espíritu Santo tiene un plan. Ese plan se compone de tres cosas. Dice que su plan es, dice, Jesús les decía a sus discípulos, cuando el Espíritu venga, o sea que ya vino, ¿verdad? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿verdad? Pues bueno, porque todos hemos pecado, ¿verdad? De justicia, dice, porque yo voy al Padre. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo
ya ha sido juzgado. Pero esta parte es muy importante entender. Entiendo que es un proceso en el que tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. ¿Sí me explico? Sin embargo, si el arrepentimiento es genuino y si yo no fue solamente una oración mental, sino que el Espíritu Santo me convenció de pecado y yo usé la llave del arrepentimiento de obras muertas y confesé a Jesús como mi Salvador, aunque no conozco todo, aunque no tengo el entendimiento de todo, entonces, de una manera milagrosa, no por obras, Cristo está en mí, ¿verdad? Y yo estoy en Cristo. Su vida está en mí, ¿sí? Y mi espíritu ahora nuevamente viene a vida. Mi espíritu nace nuevamente por la vida de Dios. Puede ser que mi alma todavía sea más fuerte que mi espíritu. ¿Sí me explico? Ahora, yo sé que podemos comparar esto con el embarazo normal, con el embarazo tradicional, o sea, como normalmente es que son 9 meses y nosotros podemos decir, no, mira, cuando aceptas a Cristo, tú eres engendrado y luego va a pasar un periodo de tiempo para que tú nazcas de nuevo. En mi manera de pensar, en mi opinión, ¿verdad? Y en la manera como yo entiendo la palabra, yo puedo decir que la salvación es un milagro, el nacer de nuevo es un milagro. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando Jesús multiplicó los panes y Jesús multiplicó los peces, hizo un milagro. Esos panes y esos peces no atravesaron el proceso natural. Es decir, yo creo que cualquier persona, si un panadero agarrara ese pan que Jesús multiplicó y le preguntaras al panadero, ¿cómo se hizo este pan? Él diría, mira, pues este pan se tuvo que haber hecho, se tuvo que haber comprado el trigo, la harina, amasar y después lo tuviste que meter a un proceso de cocción, después haberlo sacado, traerlo a la tienda para venderlo. Y cuando él vio esos peces, él diría, estos peces tuvieron que haber pasado tantos años de formarse en el agua para que entonces pudieran estar aquí comiendo. Pero no sucedió. Sin embargo, eran reales. Cualquier persona que los viera habría visto y dicho, wow, este pan no pudo haberse creado ahorita. No es posible que este pan se haya creado en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. No es posible. ¿Sí? Bueno, es lo que dice la palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Entonces, yo creo que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Es decir, yo recibo a Cristo, yo recibo la nueva vida y mi espíritu nace de nuevo. ¿Ya soy completamente maduro? No. Pero la vida ya la tengo. Puede venir el enemigo, ¿verdad? Y robar la semilla de lo que Dios ha sembrado en mi vida. Sí, claro que sí. Pero a lo que yo quiero decir es que si yo utilicé la llave que hablamos, ¿verdad? La primera llave del reino, que es el arrepentimiento de obras muertas, entonces yo he nacido de nuevo. Y mi nueva vida comienza en ese momento. De ahí hay un proceso, sí. Hay un proceso en el que yo voy entendiendo la revelación de que ahora yo estoy en Cristo y de que Cristo también está en mí. ¿Sí? Pero lo que quiero que entendamos es que estas son llaves, o sea, una llave es algo que nada más abre. ¿Sí me explico? O sea, yo, si voy a entrar a mi casa,
pues la llave nada más me abre la puerta, pero luego tengo que descubrir todo lo que está en mi casa. ¿Sí? Entonces, la llave me ayuda a entrar, me ayuda a abrir el reino, me ayuda a ver el reino. Esta llave de arrepentimiento me ayuda a ver el reino, a nacer de nuevo para ver el reino, pero ahora tengo que descubrirlo. Ahora tengo que empezar un proceso de ir descubriendo. Pero ya soy de Cristo. Eso es lo que está diciendo esta palabra, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver, vamos a hablar precisamente de esta otra parte importante que es que hemos sido justificados en Cristo. ¿Sí? Ahora, bueno, Filipenses 3:9. Espero ahorita con esta segunda parte ir aclarando un poco más acerca de esto. ¿Sí? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, aquí viene la pregunta de la Lotería Nacional. ¿Quién es más justo ahora? ¿Jesús o tú? Somos iguales, Diego. Dice, Misael, somos iguales. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que Jesús. ¿Quién dice que Jesús? ¿Quién es? Silvia. Silvia. Jesús es más santo. ¿Quién más? Yo también digo que Jesús. María Guadalupe Zavala. Ándele. Jesús es más justo. Ale también dice que Jesús. Yo digo que los dos porque somos hechos a su imagen y semejanza. Ok, los dos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Los dos porque tenemos su justicia. Los dos. Entonces, fíjese, qué interesante. Vamos a ver. Si lo miramos en la carne, pues por supuesto que vamos a responder que Jesús es más justo, ¿verdad? Y pudiéramos dar muy buenas razones. Por ejemplo, podemos decir que únicamente Él fue el que cumplió el estándar de justicia, que únicamente Él fue el que obedeció totalmente, ¿verdad? Todos los mandamientos, sin ofender en ningún punto. Él cumplió toda la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, tenemos razón, ¿verdad? En parte. Sin embargo, también existe otra verdad que complementa lo que Él ha logrado. Y esta verdad es que Él nos ha regalado su justicia por medio de la fe. O sea, por medio de la fe. Entonces, es decir, Él nos ha hecho justos delante de Dios por medio de la fe. Y me gustaría explicar esto con un ejemplo. ¿Sí? Le voy a poner ahí otra imagen, a compartir otra imagen, para que la veamos. Ajá. Esta imagen. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí. Ok. Imagina un hombre extremadamente millonario que se encuentra en la última etapa de su vida y no cuenta con ningún heredero. Así que ha decidido pasearse por el barrio más pobre de su ciudad y escoger de entre ellos a un indigente. ¿Sí? Escoger entre ellos a un indigente. Entre todos los que ve, encuentra uno que está sentado en la banqueta y decide que él será su heredero de más de $100 millones, que es su fortuna, los cuales
este millonario pues juntó con el sudor de su frente durante todos los años de su vida. Ok, ahora te haría las siguientes preguntas. ¿Los 100 millones se devaluaron por cambiar de propietario? No. No, no se devaluaron, definitivamente no. ¿Por qué no se devaluaron al cambiar de propietario? Porque tiene el mismo sigue valor. teniendo el mismo valor. Así es, porque el valor no está en la persona que lo recibe, sino que el valor está en sí en el dinero, ¿verdad? En el caso de este ejemplo. Podríamos incluso pensar, hay quien pudiera pensar y decir, no, él no se lo merece. No, hombre, él no trabajó por ese dinero. Él ha sido un holgazán. ¿Por qué crees que está ahí en la calle como indigente? No, pues así no cuenta, porque él ni se lo ganó, él lo heredó. Fue un golpe de suerte, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos de eso? ¿Qué pensaríamos si tú vieras que ese millonario le da los 100 millones de dólares a ese indigente? Quizá pensaríamos y diríamos, ¿por qué no me los dio a mí? Yo podría darles mejor uso. Bueno, de la misma forma, Cristo es el que trabajó en mi lugar obedeciendo completamente la ley. Él fue el que murió en la cruz en lugar de que yo muriera en la cruz. Es decir, Él trabajó toda su vida para ganar la justicia de Dios y ser justo. A través de su muerte y su resurrección, Él me ha regalado esa justicia o ha regalado esa justicia a todo aquel que cree en Él. No es porque tú hayas trabajado por ella, sino es que si tú la aceptas por medio de la fe. De hecho, la justicia, déjeme buscar ya aquí en Zoom, por regresar a la pantalla. La justicia, dice Isaías 61:10, que es como un manto. Dice, Él me ha envuelto en manto de justicia. Ahora, este manto de justicia se devalúa cuando Cristo te lo da. No. No. No se devalúa. ¿Sí? Definitivamente no. ¿Por qué no se devalúa? Porque el valor de la justicia de Dios no depende del que la recibe, sino que el valor en sí mismo está en la propia justicia. Entonces, cuando tú estás en Cristo, cuando tú te arrepientes de tus obras muertas, tú naces de nuevo. Nuevamente, no por obras, sino es un milagro de Dios, es un don de Dios. Pero en ese mismo instante que tú naces al reino, también eres constituido justo, porque Él te regala esa justicia. Imagínate ese hombre que está como un mendigo en la calle, recibe los 100,000 o los 100 millones de dólares, perdón, recibe los 100 millones de dólares. Va y se presenta al banco. ¿Qué le dirá el banquero? ¿Lo echará fuera? No. ¿O lo aceptará? Aceptará. Lo acepta. Lo acepta, ¿verdad? ¿Por qué lo acepta? Pues porque el dinero vale. Y al banquero no le importa cómo es que él tiene ese dinero. Él simplemente dice, es que échalo aquí, yo te abro las cuentas, vente.
¿verdad? Se pelearían por él, yo creo que varios bancos. De la misma manera, la justicia de Dios hace que podamos presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vuelvo a poner esta imagen que puse aquí, que voy a estar compartiendo con ustedes, acerca de cómo es que nosotros estamos en Cristo. Esta imagen. Entonces, yo estoy en Cristo. Ahí, ese Cristo que vemos ahí es, Él es quien me ha escogido, me ha predestinado, yo ya lo he aceptado, ahora estoy en Él, estoy bajo su manto de justicia, y cuando me presento ante, vamos a decir así, como si Dios fuera el banquero, con ese manto de justicia, Él no me echa fuera. Él te ve y dice, este está justificado, Gabriel está justificado, trae el manto de justicia que Cristo le ha regalado. Oye, pero tú no trabajaste por él. No, fue heredado. Entonces, delante de Dios, cuando tú te presentas con este manto de justicia, con su justicia, es la misma justicia de Cristo, ¿verdad? Espiritualmente es la misma justicia. Entonces, ¿quién es más justo? Te preguntaría otra vez, ¿Jesús o tú? ¿Qué dicen los que dijeron que Jesús? Los dos, ¿verdad? Así es, los dos somos igual de justos, no por obras que nosotros hayamos ganado. ¿Tú crees que 100,000 millones de dólares le cambiarían la vida a ese indigente? ¿Crees que su vida cambiaría? ¿Qué crees que haría? ¿Qué harías tú? No se ve. Ahí está. Ya. A ver. ¿Qué haría? ¿Cambiaría su vida? Gastarlo. Despilfarraría. Que lo ¿Cómo, Alex? despilfarraría. Gastarlo. Gastarlo. Quizá nos pondríamos otras ropas. Comprar un Tendríamos otro avión. carro. Tendríamos otra casa. Empezaríamos a soñar con todo lo que podemos hacer para con esa herencia. Ahora nosotros hemos heredado una justicia, no hemos heredado una justicia corruptible, sino una incorruptible. El dinero puede agotarse, pero la justicia de Dios nunca se agotará en nuestra vida. La justicia te permite entrar como justo, ¿verdad? Ver el reino, poder entrar, tener acceso a la presencia de Dios, y todo lo que tú pidas conforme a su voluntad, Dios te lo dará. Entonces, hemos sido restaurados. Esta justicia vale mucho más que 100,000 millones, porque a través de ella tú puedes accesar a todas las dimensiones del reino y a tu herencia que Dios ha preparado para ti, no solamente en el cielo, pero también en la tierra. Así que Cristo primero se presentó en la presencia de Dios por nosotros mediante su sacrificio, cumpliendo toda justicia. Después de padecer, Cristo nos presenta ante Dios, muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Nos presenta como justos ante su Padre. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué cosas puede negarle el Padre a Cristo? Ninguna. Ninguna.
Ninguna. No solamente porque es su hijo, pero porque es justo, obediente totalmente, completamente. De la misma manera, no hay nada que el Padre pueda negarte si tú pides conforme a su voluntad. Sí. ¿Qué necesitas? ¿Estás deprimido? ¿Necesitas gozo? ¿Estás enfermo? ¿Necesitas sanidad? ¿Estás pobre? ¿Necesitas riqueza? Todo lo que tú necesites ya está en Cristo. Tú estás en Cristo. ¿Podrá Cristo oír la voz de Dios? Sí, o sea, son preguntas que usted puede decir, ay, ay, ¿por qué hace esas preguntas? Sí, son muy sencillas de contestar. Sí, Cristo puede oír su voz. Bueno, tú también puedes oír su voz. Tienes ese privilegio porque estás en Cristo. ¿Podrá Cristo ver lo que el Padre está haciendo? Sí, tú también puedes ver lo que el Padre está haciendo. Señor, Padre, ¿qué estás haciendo en mi familia? Padre, ¿qué estás haciendo en mi trabajo? Padre, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Padre, ¿qué estás haciendo en las naciones? ¿Y para qué quieres ver lo que el Padre hace? Pues para colaborar con Él. ¿Verdad? Padre, ¿qué estás haciendo y cómo colaboro contigo? ¿Podrá Cristo entrar confiadamente delante del trono de Dios? Sí, sí puede. No hay nada que se lo impida. De la misma manera, tú puedes entrar delante del trono. ¿Tú quieres saber qué piensa Dios de ti? Es bien sencillo. Pregúntale. Dios, ¿qué piensas de mí? Y Dios te contesta, porque no hay nada que Dios pueda negarte. ¿Podrá Cristo hacer prodigios y milagros? Sí, sí puede. También tú puedes, es parte de tu nueva vida, de tu nuevo nacimiento. ¿Podrá Cristo destruir las obras del diablo? Sí. Sí. Tú también puedes destruirlas en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, ¿verdad? En los lugares donde Dios te tiene, en tu ciudad, en tu iglesia. Puedes destruir las obras del diablo, puedes identificar, puedes decirle, Padre, ¿cuáles son las obras del diablo en este lugar? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Qué está frenando el avance de tu reino? ¿Y cómo colaboro contigo? Juan 14:12 dice, les digo la verdad. Esto es lo que dice Jesús, porque Satanás te dice las mentiras. Satanás te dice, no puedes oír su voz, el Padre no quiere escucharte, el Padre no te pone atención, no puedes entrar confiadamente delante del trono porque el Padre te está esperando ahí para castigarte. No, eso de los prodigios y los milagros no es para ti. El diablo es más fuerte que tú, tienes que huir, tienes que soportar los fracasos del diablo, ¿verdad? Tienes que soportar todas estas cosas, pero Jesús dijo, les digo la verdad, todo aquel que crea en mí, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores hará, porque yo voy con el Padre. Amén. Entonces, al nacer de nuevo, has nacido para hacer las mismas obras que Cristo y aún mayores, porque Él va al Padre. Que esta es la parte que el Espíritu Santo está queriendo convencernos de justicia. Dice de justicia porque yo voy al Padre. Es decir, porque ahora Él es nuestro intercesor, ¿verdad? Delante del Padre. Él es el que nos ha regalado toda esta naturaleza. Y es importante entender que la justicia de Dios cambia mi naturaleza. Bueno, antes de avanzar, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna duda? No.
¿Alguna pregunta? ¿Qué te habla Dios a través de esto? No, ahí lo puso ahorita para ver si ahí lo quieres. Bueno. Que tenemos que depender totalmente de Él. Así es, tenemos que... Como dice, las obras que yo hice, voy al Padre. Tenemos que ir al Padre para que podamos avanzar con Él. Pienso que cuando vamos entendiendo estas cosas como la justicia de Dios, como el ejemplo del dinero, el Señor nos va creando en nosotros esa identidad de que verdaderamente somos hijos del Padre, somos hijos de Dios y tenemos acceso a todas esas cosas, pero que tenemos que ejercitarlas para poder hacerlas realidad en nuestra vida. Tenemos que creernos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que Cristo ya pagó por todas estas cosas y poder entrar. Amén. Así es. O sea, a lo que voy es que cuando estamos en Cristo, o sea, hemos nacido en Cristo, no hay nada que podamos añadirle a su obra. Su obra está completa. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Bueno, tengo que entrar en un proceso de regeneración por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cambiando mi manera de pensar, quitando las mentiras que el enemigo está hablando. Pero las promesas de Dios ya son sí y amén. Es decir, esto tiene que ser un fundamento en mi vida. La justicia tiene que ser un fundamento en mi corazón. El nacer de nuevo es nacer en Cristo, es nacer en su justicia, ¿verdad? Donde yo ya no puedo añadirle nada. Quizá tú sientes que no, ¿verdad? A lo mejor ese indigente ahí cuando recibe los 100 millones ni siquiera sabe qué hacer con ellos. ¿Sí? No sé qué piense, a lo mejor lo primero que piensas, voy a ir a comprar más alcohol y voy a ir a comprar cigarros, ¿verdad? Y voy a ir a comprar esto y luego ya se gastó 3 pesos en eso y dice, no, todavía me queda mucho. Hasta que le empieza a caer el 20 aquí en su mente, de decir, oye, soy millonario, pues ya no tengo que vivir en la banqueta. Ahora puedo comprarme una casa. Oye, ahora soy justo. Cristo me ha regalado su justicia y su justicia en mí no está devaluada. No depende de mí, que yo la recibí. Yo la recibí por gracia, pero su justicia no pierde valor aun cuando yo tropiece, aun cuando yo cometa un error. La justicia de Dios no pierde valor porque no depende de mí. La justicia tiene su propio valor. ¿Sí me explico? Entonces, la justicia de Dios va a cambiar mi naturaleza. Dice la Biblia que como nueva criatura en Cristo hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Ya no estamos más en la naturaleza caída. Ya no estamos más en la mentalidad caída. Ya no estamos más en las obras muertas, en la contaminación del pecado. Ya no estamos más en la simiente del árbol del bien y del mal, en la simiente de Satanás. Y le voy a poner otra imagen. Ya no estamos más, ¿verdad? Sino que ahora hemos renacido en la naturaleza de Cristo por medio de su justicia. Hemos renacido en la mentalidad de Cristo, confiados en su justicia, nuevamente con acceso al árbol de la vida, ¿verdad? Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Es decir, Cristo dijo en Mateo 12:33, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo,
porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, fuimos hechos árboles malos al comer todos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestra naturaleza vino a ser una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, ¿verdad? Viviendo en este mundo caído. Pero ahora, a través de Cristo, Él nos ha hecho árboles buenos. Ya no somos más árboles malos. Y si tú puedes repetirlo ahí conmigo y declararlo y decir, yo ya no soy un árbol malo. Yo ya no soy un árbol malo. Ya no tengo la naturaleza caída. Ya no tengo la naturaleza caída. ¿Sí? Esto es muy importante porque esa es una verdad. Ahora hemos sido hechos árboles buenos, árboles de justicia. Dice la palabra, plantío de Jehová para gloria suya. Ya no somos más pecadores, ahora somos justos. Ya no estamos sujetos a la ley del pecado y la muerte. Ahora vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Eres justo. Esto significa que en Cristo, Él te presenta ante el Padre como un hombre o como una mujer que ha sido obediente completamente toda su vida, como si nunca hubieras ofendido en ningún punto. Así es, eso es lo que la justicia de Dios hace para ti y hace para mí. Nos presenta justos. Quiero preguntar. ¿Sí? Por medio de su justicia. ¿Cómo cambia esto tu vida? Ahora puedes ver el potencial que puedes alcanzar en el reino. Claro que sí. Amén. Y una cosa más, ¿cómo ves a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu esposo que tienes ahí a un lado, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos? Si ellos también tienen este manto de justicia. De la misma manera que Él nos ve. Así es. Esa es la manera como Dios nos ve y esa es la manera como tú tienes que ver al que tienes a un lado y aún al que es inconverso y al que te cae gordo, porque en ese momento que él se arrepienta y acepte a Cristo, él tiene los mismos beneficios que tú tienes. Sí. Pero nos gusta mucho resaltar los errores. Pero Dios no resalta tus errores. Dios no ve tus errores. De las cosas que tú ya te has arrepentido, Él ya se ha olvidado de eso. Él ya no ve tus errores, ya no tienes que seguir cargando la culpa por tus pecados pasados. Y es que yo no eduqué bien a mis hijos, y es que yo no hice esto, y es que yo me arrepiento en mi vida, yo pude haber hecho esto y pude haber hecho aquello. Ya no tienes que estar dándote golpes de pecho. En Cristo tú puedes arrepentirte por esas cosas que pasaron, ¿verdad? Y puedes ahora vivir en su justicia. Al haber nacido de nuevo en Él, entraste en su justicia. En Cristo fuiste escogido, predestinado. En Cristo fuiste justificado. Pero en Cristo también fuiste llamado. ¿Sí? Llamado, dice aquí, primero que nada, hay muchos llamados que la Biblia menciona, pero en el nuevo nacimiento, nosotros fuimos llamados como hijos de Dios, fuimos llamados a ser librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Esto quiere decir que tú ya no estás más bajo el príncipe de la potestad del aire. Lo más importante de esta verdad es que ahora ya no estás bajo el dominio de Satanás. No es que yo soy así. No, ya no eres así. No, y es que mi hermano, siempre es así. No, ya no es así.
A los ojos de Dios ya no. Pero tenemos que crecer en esa revelación y en esa verdad y caminar en las obras que Él ha preparado para nosotros, porque ahora ya no eres más un hijo de tinieblas, ¿verdad? Ya tu entendimiento ya no está cegado, porque dice en 2 Corintios 4, 3 al 4, que el evangelio está encubierto. Dice, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este mismo velo es el velo que tiene el pueblo de Israel. Es un velo que embota el entendimiento y que hasta el día de hoy, cuando leen aún el pacto antiguo, les queda velado, ¿verdad? Porque tienen este velo que está cegando su entendimiento, y este velo solamente lo puede quitar Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 3:14. Ahora te ha resplandecido la luz del evangelio. Esta verdad te llama a andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, quiere decir que si esta revelación está trayendo verdad sobre tu vida, pero aún tú decides aferrarte a las tinieblas, ¿verdad? Aferrarte a esos, entonces ahí eres condenado. Porque si tienes fe en Cristo, si tienes fe en la obra que Él ha hecho, si tienes fe en que Él te ha trasladado de las tinieblas a su luz, al reino de su amado Hijo, entonces ya no estás más en tinieblas. Ahora eres hijo de luz, eres hijo del día. Por lo que tienes que ser sobrio y crecer en la revelación hasta que no haya nada de tinieblas en nuestra alma. Amén. Porque fuimos trasladados de las tinieblas, como el pueblo de Israel fue trasladado de Egipto a la tierra prometida. Esta primera verdad del nuevo nacimiento nos traslada. Pero todavía tengo que seguir creciendo en el reino para que Egipto salga de mi corazón. Todavía tengo que seguir creciendo en el reino para que las tinieblas salgan de mi corazón. Yo ya fui trasladado, ya no estoy en ese reino, ya no estoy bajo ese dominio de Satanás. Pero todavía quizá él tenga algunas ventajas en mí, pero ya no estoy bajo su dominio, más que en aquellas áreas donde yo le esté dando lugar. Pero soy hijo, ya salí de Egipto, ya Dios me sacó de Egipto. Ahora yo tengo que ir creciendo en un proceso de sacar a Egipto de mi corazón, ¿sí? De sacar la mentira de mi corazón, de sacar el orgullo de mi corazón, todo eso. Pero en el nuevo nacimiento, en esta verdad, lo que yo tengo que tener claro y seguro es que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, son seguras. Tú recibiste a Cristo, tú recibiste la vida. Eso es lo que dice la palabra. Estás en Cristo. Quizá no conoces todo lo que eso significa, pero estás en Cristo. En Cristo has sido escogido. En Cristo has sido justificado. En Cristo has sido llamado. Y esta frase en Cristo, en la Biblia se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Algunas de ellas se las voy a mencionar. Por ejemplo, dice que en Cristo somos reconciliados. Segunda de Corintios 5:19, Colosenses 1:20 al 21, Isaías 32:17, dice que fuimos reconciliados. Esto quiere decir, la Biblia habla en Filipenses 4:7 que el fruto de la justicia
O dice, el efecto de la justicia es la paz. La paz tiene que ver con la reconciliación. O sea que si la justicia de Dios, por eso la Biblia habla esto tan importante, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia. Luego dice paz y gozo. Pero si la justicia no se establece en el corazón, no puede haber paz. Cuando la justicia se establece en tu corazón por medio de la fe y tú crees en estos principios, entonces tú tienes paz con Dios. Has sido reconciliado. ¿Sabes y entiendes? ¿Sabes qué? Yo era enemigo de Dios, pero ahora ya no. Ya no soy enemigo, ya tengo paz. Porque no importa todo lo demás que venga, Dios está en paz conmigo. Piensa en tus hermanos. Esto tiene que cambiarnos nuestra manera de vivir. Tienes que entender que si tu esposo, ¿verdad?, es cristiano, ha aceptado a Jesús, Dios está en paz con él. Con tu esposa, Dios está en paz con ella. Con tus hermanos, con los que te andas peleando y agarrando el chongo, Dios está en paz con ellos. El del problema es uno. Ya se quedaron bien serios. Ay, disculpen las pedradas. Pero el del problema es uno, porque Dios ya está en paz. Ya estamos, Dios Está en paz. Dios ya no tiene problemas. ¿Sí? Dice otra parte, en Cristo somos también ministros de reconciliación. ¿Sí? Somos llamados a perdonar, a reconciliar y a ser pacificadores. Inmediatamente después de ese versículo que estamos utilizando, que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice, y ahora Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ahí, inmediatamente que naces de nuevo, ya eres ministro. No, hermano, para ser ministro tienes que pasar un proceso. Para todos nos gustan los procesos, para todo. No, o sea, en Cristo ya eres ministro. Falta crecer en madurez, sí. Falta crecer en todas estas revelaciones, sí. Falta avanzarle, ¿verdad? Todo lo demás, sí. Falta todavía, pero ya soy. En Cristo soy un ministro de reconciliación. Oye, pero no fuiste al instituto bíblico, ni tomaste ningún curso, ni nada. No, ya Cristo te hizo ministro. Ya tienes ese llamado. También la Biblia dice que en Cristo somos santos, Efesios 1:1, Filipenses 4:21, Colosenses 1:2, Primera de Corintios 1:2. ¿Sí? Somos santos. Santo quiere decir apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios, para un propósito, para un plan. Ya, eso ya lo somos en Cristo. Oye, pero no es que santos son solamente aquellos que han hecho milagros y que la Iglesia Católica ha canonizado y que se han comprobado que realmente han hecho por lo menos 3 milagros. No, eso no es la definición que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros somos santos en Cristo, apartados ya en Él, no por tus obras, no porque tú te persines mucho, ¿sí? Sino porque en Cristo has sido santificado. Y fíjate, una parte muy importante de lo que estamos hablando, de cómo el reino dice que el fruto de la justicia es la paz. Sabes que para poder entrar en el gozo, que es la tercera parte del reino, el gozo es un fruto del amor. Por eso somos llamados ministros de reconciliación. Si tú no amas,
tú no puedes entrar en el gozo. Si no, fíjate, vamos a suponer, por ejemplo, un ejemplo del amor es dar. Cuando tú das, ¿cómo te sientes? Bien. Bien, ¿verdad? Si diste con alegría, te sientes hasta contento. Viene un gozo a tu corazón porque estás amando. Si no tienes gozo en tu matrimonio, si no tienes gozo con tus hijos, si no tienes gozo, ¿verdad? Es porque estás dejando de amar. Estás enfocándote otra vez en tus necesidades más que en las de tu esposo o tu esposa, o en las de tu hermano, o en las de los demás. Cuando tú dejas de amar, entonces el gozo se va. Por eso somos ministros de reconciliación. El perdón es una manera de amar. Así como Dios nos ha perdonado y nos ha dicho, sale, órale, borrón y cuenta nueva, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Dios te dice, sale, órale, vamos a echarle ganas, tú y yo, somos mayoría, tú y yo. Y tú dices, bueno, sí, Señor, órale, te da otra oportunidad. Entonces, también en Cristo la Biblia dice que somos triunfadores. Segunda de Corintios 2:14 dice que podemos triunfar en Cristo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo. ¿En qué? Cristo que me fortalece. En Cristo. ¿Sí? O sea, todo es en Cristo. Tú has nacido de nuevo en Cristo y has nacido a una vida de victoria. En Cristo tenemos libertad, Gálatas 2:14. En Cristo somos bendecidos. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, ya eres bendecido, ya tienes todas las bendiciones, ya las tienes, son tuyas. Están en los lugares celestiales, nada más que a veces, en lugar de andar en los lugares celestiales, en nuestra morada celestial, andamos todavía en la banqueta como el indigente, ¿verdad? Es ahí como si cargáramos en nuestra bolsa los 100 millones de dólares. No, aquí déjame, voy a ir a dormir a la banqueta. Aquí los voy a tener conmigo en la banqueta. Aquí los traigo. Qué ilógico. Pero nosotros muchas veces andamos como ese indigente, ¿verdad? Como ese mendigo ahí con el manto de justicia y en la banqueta, ¿verdad? Arrastrando la toalla, como decíamos ahí, arrastrando el manto. Ah, bien derrotados, cuando ya hemos sido bendecidos, ya tú tienes una morada en los cielos, una morada con Cristo, tú tienes acceso. Es más, tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Esa es tu posición. Todo esto que Dios nos ha dado, nos lo ha dado para poder posicionarnos. No hay nada que te impida sentarte con Cristo en los lugares celestiales. Nada te impide. Y ver todas las cosas, el problema que estás pasando, voy a verlo desde esa perspectiva y no desde esta perspectiva terrenal. Voy a verlo desde la perspectiva del cielo. Señor, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva? Fuimos creados en Cristo para buenas obras, Efesios 2:10, que Dios de antemano ha preparado para que andemos en ellas. Entonces nuestra fe tiene que mostrar las obras de Cristo. No son obras para justificarnos. Ya lo entendimos. Ninguna obra que yo haga puede justificarme. Pero ahora que he nacido de nuevo, he sido creado en Cristo para buenas obras. En Cristo, de hecho, entro en el reposo de Dios. El reposo de Dios ya no es un día, ya no es un Shabbat, aunque es muy importante que siempre puedas tener por lo menos un día
en el que rompas la rutina del trabajo y de lo que haces, ¿verdad? Es importante en la práctica. Pero cuando hablamos del Shabbat, espiritualmente el Shabbat es Cristo. El Shabbat lo tenemos en Cristo. En Cristo yo he reposado de mis obras. Ya no hago nada más. Estoy jubilado de mis obras. Ya no estoy buscando agradar al hombre. Ya no estoy buscando tener el estándar de la sociedad. Ya no estoy buscando eso. Ahora estoy buscando hacer las obras que Dios ha preparado para que yo camine en ellas. Y para eso, Señor, ¿cuáles son las obras de este día? ¿Cómo colaboro contigo este día? Ah, pues haz esto, haz aquello, haz allá. Y sabes, y el gozo está, porque ya no estoy en mis obras, ya no estoy en mi estándar, ya no estoy buscando tener la iglesia más grande de la ciudad, con el auditorio más grande de la ciudad, con el grupo de alabanza más grande, con los mejores músicos más entrenados, más equipados musicalmente hablando, con los mejores sonidos, las mejores luces y la inmensidad de la gente que tengo ahí. Ya no estoy buscando el estándar del hombre, porque he reposado de mis obras. Ahora estoy viviendo en las obras que Dios ha creado para mí. Mi fe se muestra en esas obras que Dios ha hecho para mí. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras, pero no tus obras en la carne, sino estas obras que Dios de antemano preparó para que tú camines en ellas. Bueno, todo va aquí bien padre, bien bonito, ¿ah? Pero también en Cristo la Biblia dice que tendremos persecución. Si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, el mundo te va a perseguir, la gente va a hablar mal de ti en tu lugar de trabajo, aún dentro de la misma religión. La religión va a hablar mal de ti, los que están adheridos a esa religión van a hablar, vas a ser perseguido. Y en algún punto, ¿verdad? Cuando todo se ponga tan intenso, vas a ser perseguido hasta de muerte por causa de Cristo. Si estás en Cristo, tienes que saber que tendrás persecución desde el momento que lo aceptaste. Ya ahora estás en el reino de la luz y todo lo que el reino de las tinieblas te dio, Satanás te va a perseguir y te lo va a quitar. Por eso la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Amén. Porque en Cristo tendremos esa persecución del enemigo sobre nuestra vida. Si es que verdaderamente somos hijos de luz. Si eres hijo de tinieblas, no, pues el enemigo ya ni te persigue, ya te tiene ahí. Persigues al que se te escapó, al que anda afuera, ¿verdad? Sobre ese es sobre el que vas. Y en algún punto, ¿verdad? Para ir concluyendo con esta parte, dice la Biblia que también dormiremos en Cristo. Todo esto es lo que nos da el nuevo nacimiento. Todo esto es lo que significa nacer de nuevo. Estar en Cristo significa triunfar en Él, tener libertad en Él, ser bendecidos en Él, hacer buenas obras en Él, ser perseguido en Él. Y cuando todo termine en esta tierra, dormir en Él. Esa es nuestra esperanza. A eso hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Justificados en Él, llamados en Él, predestinados en Él. Entonces en Cristo podemos ver el potencial del reino en nuestra vida. Todo esto que estoy diciendo es solamente estoy viendo, porque dice que el que nace de nuevo ve el potencial del reino de Dios en su vida. Pero ver no es lo mismo que entrar. ¿Sí me explico?
Sí. Entonces, en Cristo podemos ver el potencial del reino en nuestra vida. Sin embargo, ver el reino no es lo mismo que entrar en el reino. Esta clase busca animarte a ver algunos aspectos básicos de tu identidad en Cristo. Sin embargo, esto no se trata solo de estar en Cristo, sino que Cristo también esté en mí. Y ese sí es un proceso en el que Pablo oraba y decía, yo oro, ¿verdad? Para que Cristo vaya formándose en ustedes. Es decir, el carácter de Cristo. Y es, yo estoy en Cristo al nacer de nuevo, pero ahora también Cristo está en mí. Tiene que ser formado en mí. Su carácter en mí. No solamente su revelación, pero todo su carácter en mí. ¿Verdad? El dominio propio, todo eso. De estas verdades hablaremos a través de las lecciones de la doctrina de bautismos, ¿verdad? Que son las próximas clases y las próximas lecciones que vienen hacia adelante. Pero bueno, abro el foro, ¿verdad? Preguntas, respuestas, comentarios y de mi parte, pues bueno, hasta aquí terminamos esta lección. ¿Qué piensan? No, pues igual, ha sido, bueno, nos ha dado un mejor entendimiento, nos da la certeza y la seguridad de lo que somos, de lo que podemos desarrollar a través de Cristo, pero esto último fue como que el mejor entendimiento que en lo personal pude tener, que no solamente tenemos que ver que estemos en Cristo, sino asegurarnos que Cristo esté en nosotros. Eso va a ser muy, muy importante en la vida de los cristianos o de los que nos estemos acercando a la fe. O sea, tenemos esa seguridad, ya estoy en Cristo, pero ahora me voy a asegurar más de que Cristo esté en mí, que cada vez se vaya formando. Lo que quiero decir es, Cristo está en nosotros en el nuevo nacimiento, yo estoy en Él, Él está en mí. La Biblia dice, el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con Él. Yo estoy en Él y Él está en mí, así como Él está en el Padre y el Padre está en Él. ¿Sí me explico? Estamos en Él también y Él está en nosotros. Pero es importante verlo, ¿verdad? A lo mejor desde esa perspectiva de decir, mi llamado es ir creciendo, que Cristo se ha formado en mí. La meta es que cuando la gente me vea a Cristo. Sí. En algún punto yo pueda decirle a los discípulos, como Pablo les dijo a sus discípulos y les dijo, ¿quieres imitar a Cristo? Imítame a mí. Ajá. Exactamente. ¿Cuántos podríamos decir eso en este momento? A la gente que está contigo alrededor, ¿quieres imitar a Cristo? Imítame a mí. Si me imitas a mí, vas a imitar a Cristo. Creo que todavía estamos en ese proceso de crecimiento, pero llegaremos a ese punto donde tengamos la seguridad de que Cristo está completamente formado en nosotros y que todo lo que hacemos lo refleja a Él. Sí. ¿Sí? Creo que ese sí es el proceso del que el hermano Claudio hablaba, ¿verdad? Del que decía, sabes que yo todavía no alcanzaba a entender, a comprender, pero ya la seguridad, lo que Cristo ha ganado para nosotros, ya es seguro. Es de una vez, ¿verdad? Es sí y amén. Okay. Muy bien. ¿Quién más? Yo quería comentar algo. Sí. Y me ha aclarado mucho la enseñanza de la justicia, porque yo aprendí algo, ¿no? Que decían que tienen que confesar sus pecados y tienen que tratar de confesar todos sus pecados y todos sus pecados, ¿no? Entonces eso ha traído como una conciencia de culpa, porque era como que yo iba bien, con la fe, la confianza, pero al haber aprendido esto de
tener que confesar y confesar y confesar, entonces uno pierde, o sea, de vista la justicia, o sea, que ya está completa, ¿no? Entonces ya podemos ejercer también esa justicia que Cristo nos ha dado, nos ha cubierto, nos ha puesto en Él, nos ha hecho más que vencedores, ¿no? Entonces ahora entiendo más, o sea, se me ha quitado esa presión, ¿verdad? Entonces yo en algún momento aprendí, claro que es importante la confesión de pecados cuando uno pasa, pero no los pecados pasados, desde cuándo, desde su papá, no sé a dónde nos han retrocedido una vez, que nos ha hecho daño, ¿no? Entonces creo que ese ha sido como un tropiezo para nosotros y ahora yo estoy viendo que ha sido quitado. Sí, y es como comenta, son verdades las dos, ¿verdad? Por eso la lección anterior fue el arrepentimiento de obras muertas. Yo puedo decir que aún yo, caminando en la justicia de Dios, entendiendo esta revelación, pues en ocasiones hay cosas que Dios me trae a memoria o que el enemigo quiere poner culpa, ¿verdad? Entonces aplico lo mismo, ¿verdad? Señor, me arrepiento de esas obras muertas y ahora pues ya estoy justificado, avanzo, pero ya no estoy otra vez dándole vuelta a lo mismo, ¿no? Y nunca termino de ser, por así decirlo, perfecto. Y la Biblia dice que pues ya fuimos hechos perfectos en Él. Y perfectos no significa no cometer un error, ¿verdad? Sino significa estar completo. En Cristo estoy completo. Amén. Claro. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo pienso que, pues, como decía la hermana, ¿no? De repente traemos esa cuestión de mentalizarnos en que estamos mal en muchas cosas y el enemigo no nos hace pasar de ahí, pero como decía la otra vez, no solamente es conocimiento, porque puede estar el conocimiento, no estar en la plenitud de Cristo, ¿no? Es la revelación. Por ejemplo, yo siento a lo mejor, no sé si es así, en este momento ha sido revelado muchas cosas para muchos de nosotros y darnos cuenta que todo bueno, ya somos justos por fe, porque Cristo nos ha hecho justos ante Dios. Y todo lo que tú ahorita nos acabas de comentar que podemos hacer, ¿no? Porque estamos en Cristo. Pero muchas veces nos limitamos tan solo el hecho de que, como dijiste, que somos ministros, ¿no? Desde el momento en que nacemos de nuevo, pues somos ministros. Y muchas veces nos menospreciamos y Dios nos está dando la oportunidad de hacer cosas grandes y nos enfocamos en lo malo, en los errores que teníamos atrás en lugar de ver hacia adelante. Entonces yo creo que también esa es la cuestión, que para muchos de nosotros ha ido quitando ese vendaje que teníamos, ¿no? De esa mentalidad caída. Es una transformación. Yo siento que cuando naces de nuevo, como tú comentabas, pues a mí me viene a la mente, como todo bebé nace de nuevo, él empieza a conocer cosas nuevas, o sea, ya nació, pero él empieza a hablar, a caminar poco a poco. Yo creo que en ese proceso nosotros también vamos teniendo revelaciones y vamos aprendiendo lo que Dios nos está enseñando a través de Cristo, ¿no? Entonces, pues, imagínate, bueno, a lo mejor todo esto que tú me dices del nacimiento nuevo, a lo mejor a mí no se me vea, vaya, no tenía un conocimiento total de lo que significa nacer de nuevo, ahorita con todo lo que tú nos has dado, ¿no? Y el poder compartirlo con alguien más para que él tenga esa conciencia de lo que es nacer de verdad de nuevo. Nada más de que, bueno, aceptaste a Cristo, lo confesaste y pues ya me bauticé ya, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en el tiempo que yo he estado, a veces he visto personas que dicen, ay, sí, me voy a bautizar, yo acepto a Cristo, pero es la emoción del momento. No hay una, ¿cómo decirlo? Un conocimiento, una conciencia, o bueno, poco a poco Dios nos va a dar la revelación de todo esto, ¿no? Pero como dices, ¿no? Bueno, a mí me ha impactado, a lo mejor ahorita no sé cómo explicarlo, pero me han venido tantas cosas de repente que digo, wow.
Qué bueno, Elizabeth. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Siento como que estas clases ya están, o sea, son muy concretas y muy específicas de las cosas. Y por ejemplo, hay mucha gente que no tiene bien la revelación de la identidad como hijos. Entonces está siendo quitado, como dice ella, pues un velo que teníamos, que tenía la gente de no estar bien en la identidad de hijos, de que somos hechos justos delante de Dios, porque Él nos ha justificado. Entonces, todas estas cosas que tú veniste a traer, que el Señor a través de ti habló, entonces ha sido reveladas muchas cosas que a lo mejor todavía estábamos incrédulos de que podíamos hacer o de que podíamos tener, pero el Señor está trayendo revelación y creo que es muy importante lo que dice la persona que habló ahorita, no me acuerdo cómo se llama. Elizabeth. De la revelación, que tienen que ser reveladas, porque no nada más es leerlas o escucharlas, pero tienen que traer revelación a nuestra vida. Sí, así es, Norma. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Sin pena, ¿eh? Todos pueden aportar. Yo quiero comentar algo de lo que decías, de que a veces Dios nos da la carga de hablarle a alguien y uno lo hace, pero no sé si por ser de la familia, yo pensaba así de lo que dijiste, o sea, ya le hablaste, ya cumpliste con decirle que necesita arrepentirse, pero si no quiere. Sí, pues si no quiere es estar orando por él, ¿verdad? Seguir orando, abrazar las promesas de Dios. Parte de esas promesas dice que si uno cree en él, ¿verdad? Pues nuestra familia también será salva. Entonces tenemos que ir reclamando las promesas que tenemos en Cristo. Ahorita solamente mencioné algunas, pero ese versículo que estuve mencionando, no recuerdo cuál es, pero dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, ahora que he nacido de nuevo, pues tengo que empezar a ver, Señor, a ver qué es lo que tú me prometes en tu palabra, ¿verdad? Porque Él no va a faltar a su palabra. Entonces, lo que Él me promete, yo tengo que estar ahora creyendo que en Cristo Jesús son sí y son amén, ¿verdad? Y tengo que abrazarme de eso hasta ver el cumplimiento, ¿verdad? Estar orando, estar intercediendo, pidiendo que Dios abra una ventana de oportunidad en Él. ¿Cómo se llama la persona? Josué. Josué. ¿Qué les parece si oramos por Josué y oramos por una ventana de oportunidad, ¿verdad? Para que él pueda recibir. Vamos a orar por él. Padre Celestial, Señor, ahora que estamos en Cristo y que nos has dado estas llaves, Señor, abrimos el corazón de Josué, Señor, quebramos el velo que ciega su entendimiento, oramos en la revelación de tu Espíritu, Señor, para que venga un entendimiento de tu reino, un compungimiento en su corazón, Señor, de arrepentimiento, que tú puedas mostrarle la condición de su vida, la condición de su corazón, Señor, y que puedas tener un encuentro con Él. Padre, te pedimos una ventana de oportunidad, Señor, y nos ponemos a la brecha por Él, aún por todos esos demonios, Señor, de fortalezas mentales en su vida, de ciencia, de religión, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nada de eso impida, Señor, el que Él pueda ver, Señor, arrepentirse, venir en ese compungimiento de corazón, Señor, por las cosas pasadas. Padre, te pedimos que
en esta semana, Señor, en estos días, él puede experimentar ese vacío de que tú no estás en él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que hagamos algo, está bien, antes de terminar y de concluir. Igual si quieres mantener tu cámara abierta o cerrada, pero me gustaría que ahí donde estás te pusieras de pie y con tus ojos cerrados, en un acto de fe, ¿verdad? Tú vieras a Cristo ahí delante de ti y entonces entraras en Él. ¿Sí me explico? No sé si me doy a entender, pero como esa imagen que puse en un principio donde está Jesús, ahí está el hombre y la mujer, están en Él, tú entra en Él por medio de la fe. Yo sé que ya lo has hecho, pero ahora en esta revelación quiero que entres en Él, entres en su justicia, ¿verdad? Entres en su llamado, entres como escogido de Él, ¿verdad? Te presentes ahí en Él, delante de Él. Si tú puedes hacerlo ahí, en tu lugar, yo quiero que oremos. ¿Verdad? Aquí también yo me voy a parar. Sí, Señor Jesús. Te damos gracias. Cierra tus ojos ahí. Te damos gracias. Ahí donde estás ahorita, estás en Adán, estás en tu carne, ¿verdad? Estás en tus fuerzas, estás en tus obras. Pero al entrar en Cristo, ya no estás más en el linaje de Adán. Ahora estás en el linaje de la raza redimida del segundo Adán. Y ahora estás justificado, lavado, ¿verdad? Redimido. Estás como ministro de reconciliación. Estás aceptado. Entonces ahí en un paso de fe yo te animo que con tus ojos cerrados tú entres en Él. Ahí puedes dar un paso adelante, nada más diciendo, Señor, yo entro en ti. Amén. Y reposo de mis obras. Amén, Señor. Entramos en tu reposo, entramos en tu justicia, entramos en tu amor, en tu Entra en Él dormir. y reposa de tus obras. Sí, Señor. Nos ponemos en ti, Padre, Dios Santo. Tú, Señor, nos recibes, Señor, porque somos hechos justicia, Señor. Justicia, somos por ese manto de justicia que Jesús nos ha dado, Señor. Tenemos ingreso al reino, a tu reino, Señor, de justicia, paz y gozo. Ahora que estás en Cristo, sí, Señor. Ahora mírate, eres un árbol bueno, un árbol de justicia. Y si tienes ahí familia a tu lado, ahora míralos, ¿cómo los ves ahora? ¿Cómo los ve Cristo? Te veo justicia. Justicia. Te veo la justicia de Dios. Gracias. Dile, ¿cómo lo ves? Dile a tu esposa cómo lo ves, cómo la ves, ¿verdad? A tus hijos, ¿cómo los ves? Porque ellos también están en Cristo también. Cristo está en ti y tú estás en Cristo. Limpio de todo pecado, de toda acusación. Amén. En Cristo libre para hacer los prodigios que hace nuestro Señor. Si tienes que perdonar, perdona, porque estás en Cristo, puedes perdonar, ¿verdad? ¿Cómo te ves tú ahora en Él? Amén. 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 Libre. Amén. Amén. Muy bien. Jesús. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo que el Señor les haya mostrado? Sí. ¿Cómo te ves ahora? Sí, o sea, una justicia, un manto especial. Y lo que me ha mostrado el Señor es cómo ver también a las personas, porque a veces
las personas cometen errores y nosotros creer de que Dios va a completar la obra que ha comenzado en ellos. Entonces, me ha quitado un peso, me ha dado tranquilidad, ¿no? De que Dios ya ha hecho la obra completa en nosotros. Así es, muy bien. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar conectados, ¿verdad? Para esta clase. Ahí vamos a ir escribiendo toda esta parte, lo que hemos ido añadiendo y preguntas y demás al escrito. Pero les doy muchas gracias por conectarse, por el hambre que tienen de estos principios. Y pues bueno, todavía nos faltan algunas otras lecciones para continuar en las siguientes semanas. Sí, gracias por conectarse y que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga, los hermanos. bendiga, mis hermanos. Un abrazo a todos. Gracias, buenas noches a todos. Saludos. Saludos. Anita, Nelly, Ale, Miros. Dios los bendiga. Gracias, Miros. Saludos, hermana Janet. Claudio. Bendecido. Hermano Pastor Jaime. George. Elizabeth. Saúl, adiós, Saúl. Hermana Anita. Que Dios la bendiga. Sebas, adiós, Sebas. Bendiga. Pastora Rocío. Chao, Pastor Chao, Gabriel. esposa. Saludos a Adiós. Sulpan York. Adiós. Tumpan York. Adiós. Desde Cusco, York. Cusco York. Muy bien. Adiós. Hermano Gabriel, aplíquele una hurracarrana porque no se sabe el nombre. Bueno. Hasta luego, Pati, Jorge. Bendiciones. Adiós. Gracias a todos. Que Dios los Gracias. bendiga. Adiós. Gracias. ¿De qué? Ahí está.